Bueno, Facu querido, ¿cómo estás? Así que el tema de hoy es ontología de la virtualidad. ¿Cómo es eso? Hola, hola a todos y todas. Sí, qué sé yo. Eh, es un tema, bueno, arranco, ¿no? No sé cómo es la dinámica, no, entré tarde, así que creo que estaban hablando de cómo, Arranque, maestro. sí, cómo hablar ordenadamente en justamente en un espacio virtual. Eh, bueno, comento más o menos cómo era mi idea, porque entiendo que esto es como más que nada una especie de búsqueda entre todos de algún problema filosófico y nada, y quizás ver lo que otro no ve, en definitiva. Entonces le comento por qué se me ocurrió este tema y qué es lo que tiene. Sí, por qué se me ocurrió, en definitiva. Yo estoy haciendo la licenciatura y hay una materia que se llama, bueno, el taller de tesina y los temas que cada uno, había que llevar un tema que a cada uno le interese. Y a mí se me ocurrió esto. A ver, el tema es el estatus ontológico de la virtualidad. Así, nada, así lo Ah, definí. para todos, ¿no? Estás haciendo la licenciatura en filosofía, la UN, En UNCS, sí, en UNCS, viste que haciendo hace el poquito, ciclo. digamos, el ciclo, exactamente. Eso está bueno aclararlo porque es un ciclo para los que ya son profe de UNCS o de cualquier universidad, pero tiene que ser profe antes, ¿viste? Entonces, es un ciclo, en definitiva, no es una licenciatura completa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en ese contexto se me ocurrió ese tema, porque venía hablando con un amigo, esto es como medio una intuición, bueno, una intuición y también tiene un poco de base, eh, no sé, empírica, si se me permite la expresión, es como la virtualidad y fundamentalmente después de la pandemia, cómo han cambiado las relaciones humanas. Esa es como una especie de intuición, esto habría que demostrarlo, ¿no? Pero por eso se me ocurrió plantear que la virtualidad tiene ahora un estatus ontológico que antes no tenía, antes de la pandemia. De hecho, esta, esta charla que estamos teniendo entre todos, no sé si antes de la pandemia si no hubiese ocurrido, por lo menos, eh, nada, llevarla a cabo, eso. Y, perdón que estoy medio difónico, ayer fui a un recital, así que, bueno, Tranqui, Facu. ese es el tema, ¿viste? Y el título, porque también había que llevar un título, eh, puse el siguiente, ¿no? A ver qué les parece o qué les hace pensar. Realidad en línea entre pantallas y algoritmos hacia una ontología de un sujeto bidimensional. No sé qué les parece el título, si se entiende, si no se entiende. Y nada. Y esto del Bueno, sujeto. Sí, decime. no, el título, hay que desarmarlo, Decirlo otra Sí, vez sí. porque me quedó ahí sonando. ¿Te lo repito? A ver si Sí, está. Para que lo quiero decir bien. Ahí está. Perdón. Voy a decir el tema porque le tenía que agregar una cosita, que es, el tema es el estatus ontológico de la virtualidad en las sociedades contemporáneas, podría decirse también sociedades digitales, y sus efectos antropológicos. Y ahí va la cuestión del sujeto bidimensional. Bueno, y ahí voy con el título. Y el título es Realidad en línea, entre pantallas y algoritmos, hacia una ontología de un sujeto bidimensional. Eh, El término bidimensional, le decía, creo a Samu en algún momento, a mí me hace acordar enseguida al texto de Marcuse, no sé si, bueno, más o menos se conoce que es el hombre unidimensional, donde él plantea que a ver, las sociedades avanzadas, ¿no? No me acuerdo qué década es, pero todavía no había explotado, obviamente, la Internet ni nada por el estilo, pero sí él ya veía que el capitalismo avanzado, ¿no? Con su tecnología, con la técnica, no solamente eh, provocaba alienación, sino también eh, provocaba el deseo, digamos, que anulaba, ¿cómo decirlo? Eh, sí, manipulaba el deseo del ser humano, en definitiva, ¿no? Y uno estaba
contento en esas épocas, ¿no? Ya estamos hablando de, sí, Guerra Fría o posteriormente Guerra Fría, me parece. No estoy siendo muy preciso. ¿Por qué digo esto? Porque es el momento donde eh, ya no hay, eh, ya la gente no quiere ser revolucionaria, está cómoda con su libertad de consumo, ¿no? Entonces, el deseo en términos de una alternativa realmente, de una alternativa verdadera, digamos, al sistema actual en aquella época, se ve anulada justamente porque uno no quiere, se siente cómodo en esa libertad. Y es una libertad meramente consumista, eso es lo que voy. Bueno, eso es lo que plantea Marcuse. No sé si estoy yéndome por distintas ramas, pero en definitiva, lo que quiero decir es que eh, el desarrollo del capitalismo también ha creado como un sujeto, esta es mi intuición, ¿no? Eh, estamos como en la misma situación, me parece a mí, con otros elementos, ¿no? Con algoritmos, pantalla, esta cuestión del deseo. Y estoy pensando en la anulación del deseo, en la anulación del deseo de un futuro mejor, ¿no? En ese sentido, lo veo yo. No sé qué les parece lo que estoy A ver, diciendo. Paco, Sí, tenemos acá varios manitos levantadas. A ver dale. cómo empezamos. Tenemos a Ale primero, me parece. Bueno, que era algo. Todavía no tengo nada para comentar, que vaya al siguiente. Ah, perfecto. Tenemos, bueno, aquí Mati nos dijo en 1964, el hombre Mm, unidimensional. dale, gracias. Mati, ¿también tenías algo para decir? Sí, dale, dale. Sí, nada. Primero comentarles que está ese lugarcito de mensajito por si quieren ir mandando alguna sugerencia para que no sea solamente levantar la mano, porque capaz que es un detallecito que uno quiere mencionar y está bueno después, David, estar atentos y ir, si hay alguna pregunta también de lo que vas poniendo o alguna aclaración, como en este caso el detalle de este texto de Marcus que traía Facu como una referencia, ¿no? De Ujú. conceptos, ¿no? De elementos. Y bueno, me parece súper, y yendo a este punto en particular de lo que trae Facu, me parece súper rico la propuesta, extensa y, y polémica. Y polémica en el buen sentido. Hay Bien. mucho para desmenuzar y está bueno y bueno, esperamos que siga ahí eh, explicando cuáles son los indicios de su proyecto de Tesina. Y ahí vamos viendo también, me parece súper interesante. Nos siga contando. Sí, sí, es un tema, ahí te doy la palabra, Samu. Es un tema que creo que nos incumbe a todos, porque el problema de cuando estoy en la virtualidad, soy el mismo que estoy en nuestra realidad cotidiana, es decir, el mismo que está en la casa, que va a trabajar. ¿Qué es la virtualidad, no? Entonces el problema es ese, ¿no? ¿Cómo nosotros mismos nos podemos dividir de diferentes formas, inclusive el pensamiento, no, sí, es diferente la forma en que pensamos cuando vemos un comentario en Facebook o un comentario Mm. en Instagram, y muy diferente cuando tenemos la persona al lado con la opinión en el momento, ¿no? La interacción con el rostro es otro tema importante. Dinos, Samu. Bueno, hola a todos. No, en principio, ¿me escuchan bien ahí? ¿Cómo andan? En principio, nada, me alegra mucho que estén otros compañeros, compañeras, que Abby haya podido venir como oyente. Está buena esa modalidad también. Hay otra persona, Viviana Dora también, bienvenida. Bienvenidos. El tema me parece buenísimo, el tema que trae Facu, muy propositivo, la verdad que es algo que vivimos también en lo cotidiano, la virtualidad se hizo parte, no sé si más luego de la pandemia, probablemente sí, como hay que indagar, ¿no? Que abre Facu. Lo del sujeto unidimensional en Marcuse me parece que quizá habría que aclarar qué significa unidimensionalidad en Marcuse, ¿no? Porque en lo virtual está esto, lo 2D, las pantallas, ¿no? Es decir, pero las pantallas en 2D, por más que estén en 2D, muestran cosas de 3D. Entonces ahí hay una pregunta también importante, ¿no? Si eso está
está en 3D o está en 2D. Y también hay cosas marketineras, ¿no? Por ejemplo, 4D, eso no es realmente cuatro dimensiones en un sentido físico. Pero bueno, en el concepto de Marcuse me parece que esa unidimensionalidad es un poquito como explicaba Facu, y es un poquito como Gramsci, yo suelo decir, es decir, es este análisis de cómo se manipula el deseo o de cómo el sistema, para llevarlo a lo concreto de nuevo, te vende las remeras de la propia idea de salir del sistema, te vende las remeras del Che Guevara como si fuera una mercancía más, ¿no? Eso, me parece muy bueno introducir este tema. No solamente bueno introducirlo, Samu, sino que es un tema propio de la filosofía. Y de muchas otras, o sea, de muchas otras ciencias, no quiero decir, perdón ahí, Lolo, porque la psicología también, es decir, este escroleo con las redes sociales, ¿no? Esta estimulación de un deseo, pero es un deseo como tan rápido, tan fugaz, que cuando dejamos de escrolear por ahí, queremos seguirlo haciendo, pero no tenemos el tiempo, después vemos el tiempo en pantalla, son 15 horas, y también cómo eso va moldeando nuestra forma de pensamiento, ¿no? Cuando vemos un video de un político, un video de alguna publicidad, o que nos venden todo el tiempo y después queremos comer lo que nos vendieron todo el tiempo, o muchas veces hablamos de un tema o buscamos en Google un tema o algo y después nos aparecen una cantidad de publicaciones y avisos, ¿no? Entonces, eso también como que moldea la subjetividad, moldea lo que somos nosotros y nos hace tomar decisiones, en definitiva, en la realidad. No sé qué opina Facu. Claro, sí, sí, sí. Sí, la cuestión del mercado ¿no? y la venta de productos desde ya también. Estaba pensando en varias cosas, a ver si puedo ordenar en mi cabeza. El sujeto, lo que yo entiendo por sujeto bidimensional es más o menos lo que decía Samu, ¿no? Esto de vernos así entre nosotros aplanados, ¿no? Aplanados en 2D, por lo menos ahora, así, y cómo entiendo que esto afecta de alguna manera la percepción del cuerpo propio, ¿no? El cuerpo en 2D, a mí me da la sensación, todo esto son aproximaciones, digo, todavía no hay nada definido, pero me da la sensación de que cuando uno sale, es que tampoco sé si entra o sale, pero cuando va al mundo, no quiero decir mundo real, porque me parece que la virtualidad no es que es irreal, sino que están como yuxtapuestos, ¿no? Como que están como encimados. Pero cuando uno va o se dirige, digamos, al mundo concreto, esto que decías vos, David, que esa forma, digamos, de relacionarse con los contenidos y con las palabras incluso, ¿no? Eh, eh, y con los estímulos visuales, eso también, los estímulos audiovisuales en definitiva, y esa inmediatez que vos decías algo respecto al deseo. Yo no sé si hay tiempo para el deseo, incluso ahí, ¿no? Porque entiendo que el deseo implica como una falta y vos estás todo el tiempo consumiendo. Y hay otra cosa que pasa con el tiempo, digo, con el scroll, ¿no? Con el scroll vos pensás que son segundos, cuando te querés acordar ya pasaron como horas, y ahí también pasa algo con el tiempo, con la percepción del tiempo. Eh, Eso. Y me parece, a esto, a lo que iba, es cuando salís al mundo real, por decirlo de alguna manera, me parece que también pasa algo necesitas esos estímulos, la realidad te parece aburrida. Eso a mí me da esa sensación, lo veo con los pibes, con los chicos más chicos también, que necesitan una pantalla y esa vorágine de contenidos efímeros, cortos, inmediatos, esa lógica, ¿no? De la inmediatez, que después cuando vas, la vida no es así, digamos, la vida más concreta, y hay como una apatía, como hay una forma de entender el mundo que no coincide, digamos, ¿no? Nada, eso, y me parece que de alguna manera eso afecta, eh, no sé si nombrar, viste, como ya cuestiones más relacionadas con la ansiedad, la angustia, pero en algún punto me parece que también están conectados. Sí, sí. Si alguien quiere levantar la mano, puede hacerlo. Eh, para aportar algo más, por ejemplo, Heidegger hace un análisis interesante sobre el tiempo y es los efectos de este tema de la rapidez, ¿no?
ya no existe el tiempo, sino existe la rapidez. Cuando un empleador le pide algo a un empleado para ayer, que es un absurdo, ¿no? Pero, o sea, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para, simplemente es un tiempo que no hay tiempo para hacer lo que necesitamos hacer. Y yo creo que la virtualidad, en cierta manera, si bien, pero pensando en todos los niveles de la virtualidad, porque si uno se pone a ver también, WhatsApp es una forma de comunicarnos y de estar supuestamente más eh, contenido de alguna manera, pero a su vez nos aísla más. Vamos al subte, vamos al tren y vemos que todo el mundo está en el celular y la gente deja de hablar entre sí o dejan de aparecer esos encuentros espontáneos, ¿no? Esos encuentros eh, podríamos decirlo que uno no los piensa, pero es donde el tiempo comienza a volverse tiempo, es decir, un tiempo valioso para el sujeto. Por ejemplo, me encuentro con Samuel y hace muchos años no nos veía, eso tiene un efecto en la subjetividad y un efecto en la cotidianidad del mundo capitalista. Ale, querido. Bueno, no, la temática es súper interesante, la verdad. Muy bien la propuesta de Facu. Me interesaría saber un poquito, ya por lo que explicaste, da para tener un pantallazo. Me gustaría saber si tu intención es hacer una crítica a la virtualidad o hacer un contraste entre beneficios y contras. eh, ¿Cuál es tu postura en relación a eso? Me gustaría saber si tenés una postura más pro tecnologías o por ahí un poco lo que llamamos la famosa tecnofobia, no en un sentido peyorativo. Considero que no es algo ni malo ni bueno, es alguna cuestión en relación por lo menos para entender bien cuál es la postura. Respecto al tema de la virtualidad, me parece que es, hay muchas aristas para poder tratar, pero me llama la atención, por ejemplo, que justamente ahora estamos en una reunión virtual a través de Meet, y eso nos permite de alguna manera poder hacer esta reunión que de otra forma no podría ser hecha. Entonces, eh, hay algo que es muy interesante, al menos en un trasfondo con eso. Y por otro lado, también en lo que se referían al scrolling y todo eso, pasa que son cosas diferentes en el sentido de que, por ejemplo, cuando hablamos de libros virtuales también, libros digitales, es un libro físico que es digitalizado y que de alguna manera está virtualizado. Entonces, también eso es algo para tratar. Pero lo que decía, ¿no? Con el tema del scroll, hay cuestiones, y claro, lo analizamos de una perspectiva filosófica, de una perspectiva sociológica, cuando hablamos de cuestiones capitalistas y de mercado, en un sentido antropológico. Y en un sentido psicológico, neurocientífico, inclusive, porque estamos hablando acá de esta cuestión eh, de que hay ciertas premisas de fondo que justifican en un sentido biológico el scrolling infinito, ¿no? Es una cuestión de dopamina inmediata, es un fenómeno que precisamente estaba leyendo ayer, si no me equivoco, y que es decir, en la medida en que vamos scrolleando, recibimos dopamina de forma inmediata, lo que le indican como que sería una especie de dopamina de baja calidad, en fin, son términos que utilizan al referirse a eso. Pero también hay una cuestión que se podría analizar de una perspectiva en el sentido que si al utilizar este scrolling precisamente se está buscando eso, ¿no? Jugar un poquito con la biología humana y en ese sentido tal vez atrapar para ciertos fines al individuo y obtener objetivos de fondo, ¿no? Lo que pasa, bueno, no me quiero ir a varios lados, pero creo que es fascinante para analizarlo desde varias perspectivas. Bueno, no sé qué, Facu, si va a hacer algo más a nivel general o se va a concentrar puntualmente en algo. Pero bueno, gracias. Facu, ¿qué vas a hacer con este tema tan...? Porque, perdón, no, yo sumo ahí lo que dice Ale, ahí te dejo la palabra, Facu, y es que digo, es un problema de la filosofía porque es la pregunta misma por la realidad.
qué es la realidad, ¿no? Y cómo subjetivamente nosotros participamos en esa realidad que hoy está diversificada, está yuxtapuesta, como decías. Pero bueno, te dejo. Sí, sí, gran pregunta, porque, a ver, voy a responder primero en orden las preguntas que hizo Ale. Eh, Mi idea es hacer un contraste entre beneficios y, bueno, y nada, y una crítica o o, ¿cómo se dice? Las cuestiones perjudiciales. Un contraste entre esas dos cosas. Arranqué con esto porque, a ver, me parece crítico, ¿no? Cuando yo lo presento, porque todavía no, no me puse en la otra parte, pero digo, yo valoro bastante un montón de cosas de la virtualidad. Lo que pasa es que también es como dicen ustedes, hay que definir virtualidad, porque el libro virtual, el videojuego, que a mí me parece también como una herramienta donde uno puede tener una cierta experiencia estética, no, no es un mero entretenimiento, algunos juegos, ¿no? Qué sé yo. La otra vez creo que les comentaba en algún momento un documental que hay en Netflix, creo, no me acuerdo en dónde, de un chico que tiene discapacidad y la única forma que tiene de relacionarse es en un juego en línea, ¿no? Donde realmente vive cosas. El tipo, bueno, voy a hacer un spoiler del documental, fallece el chico y le deja la clave a los padres. Y los padres se lamentaban porque ellos decían, bueno, no iba a poder experimentar la amistad, el amor, no sé, un montón de cosas. Y cuando abren la clave del juego, resulta que el tipo había experimentado un montón de cosas a nivel virtual. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, porque al final de cuentas, bueno, digo una cosita más con respecto a ese documental y ya, y digo, para ver cómo las dos realidades, por decirlo así, están relacionadas. Los chicos que jugaban al juego con este chico que fallece, después se hacen amigos de la familia y terminan yendo al funeral. Digo, hay un encuentro concreto, a eso es lo que voy. Digo, hay una conexión real a través de la virtualidad. Entonces no es solamente crítico mi posición, ¿no? Es como ver qué beneficios tiene y qué cuestiones perjudiciales, ¿no? Esa es para responder la primera pregunta, ¿vale? Y después con respecto a qué voy a hacer, eso también es medio un problema en el cual uno se mete y después no sabe cómo salir porque si uno piensa en distintas perspectivas o disciplinas filosóficas, ¿no? Si uno tiene un enfoque estético, el resultado del análisis va a ser distinto, ¿no? Me parece que tiene varias aristas, así como decía Ale, ¿no? Yo puse y sus efectos antropológicos, pero si empiezo en la antropología filosófica por lo menos, necesariamente se me ocurre pensar en la política, ¿no? Cómo está relacionado el individuo con la sociedad, ¿no? Eso. Entonces, tengo que tomar una decisión. Y no, para responder, claro, no sé qué voy a hacer, en definitiva. Pero alguna de esas, entiendo eso, entiendo el problema en el que me estoy metiendo, porque hay varias aristas, ¿no? Si es una cuestión sociológica, a ver, si uno lo enfoca desde la sociología, desde la estética, ¿no? La imagen que produce la virtualidad de sí mismo y cómo eso afecta eh, a ¿no? A la vida cotidiana, no sé, los efectos, como decíamos, ¿no? Políticos, ¿no? En términos del capitalismo y todo lo que eso conlleva. Y después las cuestiones éticas puede ser, ¿no? También una perspectiva que no la pensé, pero podría ser tranquilamente si está afectando o cómo el ciberacoso, ¿no? El bullying virtual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un montón de cosas para pensar. Entonces, eso, no sé todavía. Sí, dos ejemplos, ahí te doy, Mati, perdón la palabra, dos ejemplos. La primavera árabe, que se dio por redes sociales, y bueno, el caso de Roblox, por ejemplo, que es un caso también interesante sobre acoso infantil. Ah, Dale, Mati. Estamos, bueno, varias cosas, cada vez se van sumando más. Yo trato de ir anotando, porque si no me pierdo. Igual me voy a perder. Primero, nada, me parece que estás en un berenjenal hermoso, así que dale por ahí, Facu, que cuanto más apasionante sea, más te va a dar para trabajarlo. Pero es parte de eso, es meterte, sabes que va a ser complejo y jugar con esas complejidades, no tener miedo, tirarse a hacer la tarea y hacer algo chiquitito, viste, que no me afecte mucho, que no me haga pensar demasiado, que no me haga buscar mucha información. ¿No?
desde ahí, y porque lo vas a disfrutar y aparte es una experiencia súper linda y nada, sirve, es eso. Bueno, poco volviendo a esto del título, ¿no? Que un poco el pueblo reclama que Facu explique el título, que como buen título de obra filosófica es compleja, te pone ahí palabras extrañas para que la gente corra, pero nada, no, lo tenía acá anotado, cualquier cosita Facu corregime, que es el estatus ontológico de la virtualidad en las sociedades contemporáneas y sus efectos antropológicos. Vamos por ahí, va bien. Es interesante porque, bueno, primero esta palabra estatus, ¿no? Que refiere a una ley, ¿no? A una regla que va a dar lugar a lo ontológico, ¿sí? Pero lo ontológico hay que tener en cuenta que la ontología piensa, trata y busca explicar el ontos on, que quiere decir lo que verdaderamente es. Así que de la virtualidad hay que ver qué estatus va a tener la virtualidad con respecto a lo verdadero, porque lo verdadero no solamente va a ser un criterio que lo podemos manejar así muy livianamente. Otra cosa interesante que menciona y hace un buen resguardo de su ámbito de estudios es que se refiere específicamente a las sociedades contemporáneas, ¿no? Y esto, con respecto a esto, de lo que es verdadero, hablar de las sociedades contemporáneas, quiere decir que esta problemática surge espacio-temporalmente, surge en un momento, no es que estuvo siempre, ¿sí? No estamos hablando del sentido de la vida y un tipo de cosas mucho más que vienen de hace mucho tiempo, digamos, decirlo de alguna manera, cosas más del ser humano, del pensamiento en general. Estamos hablando de una sociedad contemporánea que se pregunta por esta virtualidad, qué estatus ontológico, es decir, qué relación, qué ley o fuerza le da sustento para hablar o mencionarlo en términos de lo que es, ¿sí? Y obviamente sus efectos antropológicos, que ahí es interesante porque la baja tierra esto, ¿sí? Y que quiere decir básicamente las relaciones entre los seres humanos, ¿sí? ¿Cómo afecta esta virtualidad? ¿Qué estatus le damos a esta virtualidad y cómo afecta a esta interacción, ¿no? De los seres humanos? Por eso termina con algo antropológico. Perdón, te estoy explicando el título, no sé si va por ahí, yo te voy dando mi panorama. Y es súper interesante eso de colocarlo en un tiempo y espacio a la problemática, ¿sí? Ya empieza a, digamos, ¿cómo poder decirlo, no? A sostener un poco esta virtualidad, ¿no? Porque no es algo que lo vamos a dar por cierto, o mejor dicho, como verdadero, ontológicamente hablando, porque si estamos hablando de ontología, en cuestiones definicionales, estamos hablando de lo que verdaderamente es. Entonces, hay que ver cómo se encara eso y cuáles son los efectos, ¿no? Y si esos efectos tienen una dimensión real. Y hablando de dimensión, y ahí con esto cierro, quería saber si en principio, el de Marcuse, el sujeto unidimensional, se está refiriendo a un sujeto reducido, ¿sí? A algo, ¿sí? Que puede ser producto del capitalismo, del mercado, lo que sea, pero es algo, y va a ser eso estrictamente, no puede ser otra cosa. Por tanto, cuando hablamos de que no puede ser otra cosa, si lo llevamos a Heidegger, ya estamos eclipsando ese ser sin proyección, no tiene proyección, no puede ser, ¿sí? Sino que se queda ahí, el mercado, la estructura, el sistema, si querés, lo deja como en un bloque encerrado, o sos esto, un trabajador, sos el proveedor de la familia, lo que sea, y vas a hacer esto. Y con respecto a los deseos es súper interesante, porque al final también el mercado y el capital también terminan formando los deseos del sujeto en algún punto, ¿sí? Porque te llena de mercancías enfrente y te genera el deseo, ¿no? Que son las que te van a dar el éxito, lo que sea, ¿no? El goce, la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y
nada. Y esto que en un momento mencionabas, que hablabas de la imposibilidad en este hombre bidimensional que vos vas a tratar ahora, este sujeto que está en una pantalla, ¿no? Que se ve imposibilitado de pensar un futuro. Y eso es súper crucial. Me parece súper interesante, porque y que tiene que ver esto con la imposibilidad, y vuelvo a esto mismo, cuando el sujeto está reducido, sus posibilidades se acotan, ¿sí? Y es eso y no puede ser otra cosa. Entonces, obviamente no va a poder pensar un futuro porque ni siquiera lo puede actualizar en la acción, ¿sí? Y ni hablar de lo que el pensar como elemento fundamental de la filosofía, trasladado a la sociedad y al ser humano en particular, significa. Descartes no va a decir pienso, entonces existo. Entonces, más allá de las diversas versiones que podemos llegar a tener de esa premisa, el pensamiento, lo que sí no podemos decir que no es algo fundamental del ser humano. Con eso. Sí, y me pusiste a pensar ahí dejo, Samu, me pusiste a pensar por ejemplo, en el amor, ¿no? Como las citas virtuales o alguien ha conocido de su amor real por la virtualidad. Como, es muy interesante. Relación a distancia, sí, pensé también, las cuestiones efectivas también están pensadas, sí. Es muy interesante pensar el amor en No esa me quemé. cuestión. Vos sí, ¿no? Ah, bueno, listo. Bueno, ¿a alguien le pasó? O sea, ¿cómo algo que se da desde un algoritmo de, no sé, voy a decir Tinder o cualquier otra, y se da algo real? Es decir, se da algo genuino, digamos. A veces no, la mayoría de veces no. Sí, dale, dale. Una cosita y cierro. Dos cosas. Samu, que Facu nombraba esto de la virtualidad post-pandemia. Recordemos que el espacio de filosofía que hoy tenemos hasta hoy, que ya va a cumplir como 7 años, se estructuró y se creó en principios de la pandemia, ¿sí? Entonces, hay una situación ahí en la cual nosotros, en medio de ese caos, pudimos sacarle beneficios a esto que ya muy bien llamaría herramientas, ¿no? Y las utilizamos para nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos un elemento que Facu recién mencionaba, que es esta cuestión de pensar, ¿no? Que en el caso de la problemática que él trae, habla de una imposibilidad de pensar. Sí, ahora, pues cuando vos tenés no es que digamos, que nos estoy llamando seres lúcidos del universo y que pensamos, no, decimos, che, escuchame, está todo complicado, no nos podemos juntar, bueno, usemos esto para poder hablar y que se transforme en algo que hasta hoy, el día de hoy, ha crecido un montón y ha tomado diferentes dimensiones, valga la redundancia si se quiere, y abriendo las posibilidades, claramente. Entonces, hay algo de la virtualidad que quizás ahí Facu también puede llegar a tomar. Y algo más iba a decir. Ah, bueno, sí, no me quemen. Yo conocí a mi novia, de hecho en el Ágora, nos conocimos ahí hablando, ella en un momento vino, le dijimos que no pague alquiler, nada, que venga, que estaba todo bien, que acá iba a tener hospedaje. Así que bueno, ahí nos conocimos y después entablamos una relación. Pero es romper esa pared. Creo que lo importante acá, y retomo y con esto cierro, es que cuando este sujeto está reducido, ¿sí? Se generan un montón de problemas. Ahora, cuando el sujeto tiene sus potencias activas, es decir, en este caso el mismo pensamiento, ¿sí? Es lo que le permite actuar y abrir y proyectarse, ¿sí? En la acción. Podemos decir, bueno, hoy trabajamos virtual, perfecto, pero otro domingo, en otro momento nos juntamos, ¿sí? No es un condicionante para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de pensar los elementos que nos rodean de otra manera. Y eso no es dato menor. Y ahí cierro. Claro, como la virtualidad tiene una incidencia directa en lo que hacemos. Dale, Samu. Bueno, tantas cosas se han dicho. Yo no los voy a quemar, pero el Mati ya me tiró el pie. Entonces hay cosas que se producen desde lo virtual. Yo le preguntaba, acá estoy con mi hermano tomando algo que también me informa de esto, Primavera Árabe, el tema de Roblox, me informa. Espectacular. Y yo le digo, antes la gente se conocía por carta, ¿no? Entonces, en algunos pueblos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no nos podemos conocer por WhatsApp? Y muy inteligentemente me dijo, bueno, pero quizás estas personas siguieron por carta, pero primero se vieron en persona, ¿no? Entonces, es esta cosa
nos conocemos por lo virtual o podemos, bueno, el caso del Ágora, Filosofía Activa, que acá hay muchos miembros, muchas miembras, por así decirlo, nos conocimos en el medio también de la pandemia y armamos relaciones súper profundas. Entonces, me parece que esto nos permite notar tanto lo que puede ampliar la tecnología, es decir, hablamos con el gran David, que está en la puta madre, gracias a la tecnología, pero si estuviera acá a la vuelta, ¿no? Y ya no lo voy a ver porque digo, total, tengo la tecnología. Me parece una degradación. Entonces, ahí aparece la pregunta si lo virtual puede reemplazar lo otro. Yo creo que puede degradar mucho, ¿no? Y otra cosa, para quemar al Ale un poquito, ¿no? Mentira. El Ale va a hacer esta indagación de no caer fácilmente en la tecnofobia, por supuesto, yo lo voy a acompañar muchísimo, pero sí me parece que desde lo situado tenemos que diferenciar el horizonte y el camino. El horizonte es, bueno, una virtualidad si queremos ideal, bueno, pero la virtualidad que hay acá ahora, bueno, esa virtualidad tiene una forma, esa es la que analizamos, me parece que esa es la que Mati señala con el dedo y es la que señala Byung-Chul Han cuando dice, por ejemplo, hoy hay un enjambre, es decir, un montón de ventanitas, pero que están aisladas entre sí, todos son sujetos muy solos en realidad. Parece esto la angustia, la soledad virtual, digamos, ¿no? Entonces, eso no es algo, digamos, comunitario, sino que es algo que parece comunitario, pero no lo es. Entonces, me parece que por lo menos deberíamos analizar la virtualidad que existe en concreto, asumir que tiene cosas que hay que criticar. La filosofía sirve para poder criticar lo real, y asumir que por lo menos no es inocua en muchos casos, asumir cosas que son negativas, ¿no? Como el caso de Roblox que traía David, y como otros casos que son negativos sin duda de la virtualidad, que nos pueden hacer, por ejemplo, más sedentarios, que nos pueden hacer, por ejemplo, más aislados, las cámaras de eco que nos meten más adentro de nosotros mismos y otras cosas, ¿no? Me parece que está bueno siempre pensar en el tipo de uso, por lo menos, y separar ahí, por lo menos, las cosas. Totalmente. Facu, tenés una tarea titánica porque vas a tener que, perdón la palabra, pero desarmar, descular, de cierta manera, iba a decir, el problema de la doble arista que tiene la virtualidad, ¿no? Esto que sirve como herramienta, como extensión, que siempre ha sido así, y también como una forma de una sociedad tecnocapitalista que nos aísla más y nos forma como sujetos, nos sujeta de cierta manera. Dale, Lolo. Hola, buenas noches. No sé si se escucha bien, me puse los auriculares porque había un poquito de ruido, si no van en serio. A mí, ante todo, felicitaciones, Facu. No sabía que estabas ahí con eso de la licenciatura, la verdad, un grosso. Me interesa mucho todo lo que trajo Facu porque me parece que hay muchas relaciones que pueden darse en cuanto a lo que se llama dimensión. Entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿A qué estamos llamando dimensión? Para empezar. O sea, que si todos entendemos lo mismo por eso. Y por otro lado, con respecto a esto de bidimensional que traía, pensaba, ¿no? En cuántas dimensiones puede estar un sujeto, o sea, cuántos lugares, cuántas dimensiones puede ocupar un sujeto. Eh, y después con esto que traían de cómo se conocen, Mati, Samu, cómo nos conocemos, ¿no? Pensaba en la comunicación y en el hablar. Traigo algo anecdótico quizá. Yo me acuerdo que iba a un pub boliche, y entonces en el pub boliche tenía cada mesita un número con un cartelito y unos teléfonos. Entonces, si a vos te gustaba alguien del número de la mesa 7, hacías sonar el teléfono de esa mesa y hablabas. Y estábamos todos en el mismo lugar. O sea, cómo el ser humano no busca comunicarse de alguna manera. Yo pensaba esto por más allá de todo esto, esta cuestión bidimensional. La otra vuelta estaba leyendo algo sobre el estadio del espejo. Decía, el estadio del espejo surge a partir de identificarse con una imagen completa de uno mismo. O sea, poder integrar, o sea, cuando somos chiquitos, ¿no? Esa angustia de tocar un espejo y decir, del otro lado hay un otro que soy yo, pero no sé quién es y hasta que me reconozco en una imagen unificada. Por eso pensaba en esto de las dimensiones. Me pareció muy interesante. Después, con respecto a lo otro que trae Facu, me parece genial esto de pensar, ¿no?, en lo del consumo. Leía otra vez otra frase ahí, lacaneando un poco,
desde la constitución del yo hay una falta. ¿Con qué nos identificamos? ¿No? La identificación con una imagen en ese espejo como una predestinación simbólica. O sea, hablando, ¿no? De estos códigos que usamos para comunicarnos, tanto en la gestualidad como en el habla, en la escritura, en la imagen. Bueno, eso. Genial, me encantó de vos. Gracias, Lolo, ¿no? Y recordemos que también el Imperio norteamericano utiliza, eh, digamos, las comunicaciones, y parte de eso es las comunicaciones, eh, o sea, es el imperio bélico comunicacional por excelencia. Entonces, cómo las guerras, las formas políticas que se pueden dar también se gestan, como en la primavera árabe, se gestan ahí. Dime, Lolo, sí, 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 vas a complementar. Sumo a lo que estás diciendo, me parece también súper importante, la propaganda nazi en medio del fascismo, ¿no? O sea, cómo se comunica cómo se comunica la política, ¿no? Cómo se comunica, se manipula incluso al ser humano. Tal cual. Así ganó Milei. Ganó. Dale, dale. Interesante, interesante. Bueno, si usted se estaba refiriendo a la virtualidad analógica, ¿no? Es decir, bueno, la comunicación a través de las cartas, por ejemplo, o la propaganda nazi, en fin, en los periódicos. Es una forma de comunicación en esa virtualidad analógica. Pero no, me parece interesante el tema de pensar un poquito el origen de la virtualidad en un sentido filosófico, tal vez acordarnos un poquito más de 2000 años con Platón y el mito de la caverna, un poquito, viendo de que detrás de las Perdón, sombras hay algo que no podemos percibir de repente. interrumpo un Eh, cachito, Ale, nomás que le iba a contestar a Mati con eso, justamente, para pensar el estatus ok. ontológico es Platón, nada más. No, digo eso, nada más que voy a pensar a través de Platón. Nada. Joya, bueno, excelente, entonces sí, tal cual, que de ahí venía ese lado. Y bueno, ese lado antropológico, pero simplemente quería mencionar una cosita que pensaba, pensarlo en voz alta en relación a esta cuestión de la virtualidad o una protovirtualidad, digamos, del siglo XIX, con cuestiones como la creación del estereoscopio, e inclusive, analizando un poquito, me enteré que en la década del 60 crearon una suerte de casco, eh, el primer casco, digamos, de realidad virtual, ¿no? Donde se podían proyectar unas imágenes tridimensionales que eran muy básicas. Entonces, esto no, obviamente, tenemos un antes y un después de la pandemia en la virtualidad digital, ¿no? Pero por supuesto que esto viene de décadas, eh, y de manera progresiva, es decir, de manera gradual ha habido, digamos, una cuestión escalonada que en un momento llegó a lo que tenemos ahora. Y voy a dar un ejemplo y un comentario más y termino, porque me acuerdo algo muy bonito en relación, bueno, se mencionaba el tema de Roblox, que por supuesto tiene un lado muy negativo y que es totalmente condenable y peligroso, de hecho, que es el tema del bullying, ciberbullying. Y por otro lado también tiene un lado muy interesante donde, a pesar de que en cierto sentido se cortan ciertas relaciones que se podrían dar de manera presencial, al mismo tiempo hay un contacto con personas que tienen otras culturas, en otras partes del mundo. Y eso me remonta hace 20 años atrás, de cuando yo era pequeño. Eh, Precisamente yo estaba en un juego online que se llama, que todavía continúa, Maple History, en el cual estamos hablando que hace 20 años atrás, las formas de comunicarse de manera virtual eran limitadas. Teníamos programas como el Messenger, en fin, pero habían ciertas limitaciones, era más complicado. Entonces, a través de este juego online, teníamos una excusa de poder reunirnos con personas de muchos países, y eran horas y horas de donde compartías un chat en el propio juego con personas de repente de Indonesia, personas de la India, y era una comunidad muy bonita, donde de repente aprendías, mm, algunas cosas dentro de lo que se puede aprender en una comunicación de chat, pero que se extendía en el tiempo y inclusive a los años. Obviamente hoy en día existe el mismo juego, eso ya murió porque la dinámica ha cambiado. Las dinámicas cambian, ¿no?
han evolucionado, por supuesto. Y cierro con esto, me pareció muy interesante también que actualmente estamos hablando, por ejemplo, de esta comunicación que tenemos y cómo hay matices dentro de las propias dinámicas, es decir, no es lo mismo que estemos todos conectados con la cámara. Todo esto que estoy comentando es de la parte de la perspectiva antropológica, ¿no? Pero digo, no es lo mismo que estemos todos conectados con la cámara y hablando a que estemos algunos conectados con la cámara y otros no. La dinámica cambia completamente. A mí me llama muchísimo la atención, por supuesto hay mucho para analizar ahí, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo cambia la dinámica. Las personas que están sin cámara es muy diferente, no ves el rostro, inclusive hay personas que hacen eso precisamente para expresarse mejor porque se sienten menos expuestos. Eh, es muy interesante eso. Así que, bueno, eso nomás, con eso quería cerrar un poquito para hacer ese pantallazo. Alegría, me hiciste pensar, ahí te doy la palabra a Mati, me hiciste pensar dos cosas. Primero, que vuelva el zumbido, lo necesitamos, el zumbido de MSN. Y segundo, la otra vez, pues, scrolleando como todo el mundo en Instagram, me di cuenta que la inteligencia artificial ahora traduce directamente el idioma de la persona que quiere, no, hacer una receta y te lo traduce directamente. Y pensando, ¿no?, en diálogos interculturales, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, en cómo es posible en que diferentes culturas puedan pensarse a sí mismas como una cultura definida, pero a su vez puedan tener un diálogo, una conversación, un entendimiento entre otras culturas, ¿no? Y cómo esta forma de, por ahí yo no conozco el inglés o no conozco el francés, y como esta forma nueva de relacionarse y poder ver en mi idioma nativo qué es lo que está mostrando esa otra cultura, es una forma de acercarnos mucho más a entender al otro, porque parte de los problemas de nuestra sociedad tecnocapitalista es no entendernos entre nosotros. La guerra contra Irán es una guerra por la libertad y la democracia que Occidente quiere exigir en otros pueblos, porque no los entendemos y no entendemos la dimensión que tiene ese otro pueblo, el pueblo, el pueblo sirio, el pueblo egipcio y todo el pueblo árabe y persa, que son culturas milenarias, muchos más años que este imperio bélico comunicacional. Entonces, es un tema muy interesante para trabajar de interculturalidad. Dale, Mati. Bueno, nada, un dato que quería marcar, que en esto que está analizando Facu, nada, bueno, agradecer todos los comentarios que están muy buenos y cada vez se va haciendo más grande. Espero que Facu esté tomando nota ahí porque le va a servir, se ríe. Nada, José está con un trabajo también y trabaja un poco esto de la virtualidad, la digitalidad, ¿no? También es importante tener en cuenta que no es lo mismo lo digital y lo virtual para nuestra generación que para la generación que nace en la virtualidad. Son experiencias totalmente distintas, ¿sí? Porque una cosa es haber amanecido con una pantalla en la cara y otra cosa, haber crecido con una pantalla en la cara y relacionándose a través de pantallas, que nosotros que sabemos que es salir a la calle, que es salir, estar en la esquina, ir a la plaza, podemos usar esto y después, che, ¿cuándo nos juntamos? Listo, se organiza, se prende una parrilla y se hace. Ahora, después hay toda una situación que tiene que ver con la interacción social, ¿no? Con romper ciertos temores, ciertas vergüenzas también, que son parte del juego dentro de la sociedad, ¿no? Aprender a hablar, aprender a expresarse, aprender a plantear las ideas, ¿sí? Aprender también a pelear por lo que uno cree que corresponde, o señalar una injusticia o avalar la justicia en dicho caso, que eso, bueno, llevándolo a la última parte del título de Facu, en el plano antropológico, claramente esto nos invita a pensar el rol en tanto a lo político que tiene esta virtualidad.
Y bueno, ahí mencionaban algunas situaciones en las que fue atravesado también, hay movimientos, al menos de masas, que se fueron conglomerando a partir de chats de diferentes índoles. Entonces, me parece interesante recalcar que mientras estén las posibilidades ahí en la mesa o tengamos las herramientas en nuestra mochila para existir, para vivir, para hacer, creo que no hay un problema. El tema es cuando se vuelve una caja cerrada donde los sujetos están, como decíamos recién, en esta unidimensionalidad, encerrados ahí sin tener mayor perspectiva, ¿no? Que no se vuelva una pared sobre la cual después de eso no se ve más nada. Y es esto, y es lo que hay, y no hay forma de hacer menos. Nada, eso. Y recordar que no es lo mismo para nuestra generación la digitalidad y la virtualidad que para las generaciones que ven. Perdón, no sé cómo levantar la Dale, manito. Discúlpenme. Te Yo soy cedemos de una la palabra. época anterior a ustedes. No sé cómo se levanta la manito. Estoy buscando y estoy metiendo el dedo. Puntos, bebé. ¿Eh? Buscá siempre los 3 puntitos. Están los 3 puntitos de acá, pero no veo. Ah, ahí lo vi, perdón, discúlpenme. Quiero hacer una no acotación, pasa nada. pero en breves Dale. palabras, yo lo miro un poco de afuera, uso la tecnología, obviamente, ¿no? Imagínense, ustedes eran chiquitos y en el 98 entran las primeras computadoras acá en la Argentina y yo me metí a estudiar. ¿No es cierto? Word, Excel, Internet todavía no había en Argentina. Terminé de hacer el profesorado de informática y entró Internet. O sea, Internet lo aprendí mucho después, ¿no? Pero a mí me parece una herramienta extraordinaria como procesador de texto, para alguien que maneja información ya con un preconocimiento. Por ejemplo, busco algo de biología, sé que no voy a buscar algo que no es correcto en biología. Voy a encontrar el camino, ¿sí? Pero en el común de la gente, porque nosotros lo estamos viendo desde la universidad, desde gente formada, desde gente que ya tiene una formación en comunicación, como todos ustedes, ¿sí? O yo que soy profesora, puedo buscar una información. El común de la gente no. Entonces, para mí es una, más allá de que es, vieron que yo soy medio como, ay, tanta comunicación, ay, tanta tecnología, y me da un poco de cosa, porque es obvio, porque no, ustedes nacieron con estas herramientas en la mano y yo vengo de otra, de la máquina de escribir vengo yo, ¿sí? Es como el telégrafo, una cosa así. Entonces, yo lloraba con el mouse, chicos, discúlpenme, una brutalidad absoluta, pero es verdad. Entonces, la tecnología es como que está por fuera de mi cuerpo. Yo veo a mis sobrinos que tienen el teléfono incorporado al cuerpo, ¿sí? Porque ya nacen, que es lo que decías vos, Mati, nacen con esta tecnología incorporada. Son chiquitos y buscan, configuran como si nada. Y uno hace unos desastres dentro del teléfono. Pero bueno, son diferentes generaciones, ¿no es cierto? Pero lo que yo veo desde afuera y me preocupa mucho es la normalización del mensaje occidental de cosas como, por ejemplo, la libertad, la democracia, la normalidad de que lleven presos niños y que a nadie lo escandalice, la normalidad de que, por ejemplo, en Argentina, pero pasa en todo el mundo, no es algo que me pasa acá solamente, sino que es la ola de lo que normalizan las redes sociales, por ejemplo. Y no estoy hablando con la tecnología de decir, trabajo en Word, busco en Google o un tema determinado de investigación, no estoy hablando de eso, porque la tecnología ha favorecido mucho al avance del conocimiento. No estoy negando eso a pesar de que soy medio como que, le tengo un poquito de recelo a la tecnología, pero es una cuestión generacional, lo mío, ¿no? Pero sí noto eso, que el mercado, todo tiene propaganda, todo es venta, todo es fantasía, aspiracional, normalización, ¿sí? Y me parece a mí, cualquiera habla de cualquier tema, se dice doctor en, no hay control de ningún tipo, dan dietas,
cómo tenés que vivir, cómo tenés que comer, cómo tenés que, no sé, tomarte 1 litro de limón a la mañana. O sea, hay un montón de fórmulas que la gente sigue, más allá del bullying, que recién estuvieron hablando, que me parece muy interesante, el daño que le produce a los adolescentes, que los padres normalizan que el chico, porque está en la pieza o está en el comedor con la computadora, no le va a pasar nada, ¿sí? Eso estábamos planteando con mis hermanas, el tema de que está acá, no le va a pasar nada, ¿sí? Y tuvimos el caso de una nena que se suicidó, la llevaron al suicidio con el bullying de internet y demás. En los adolescentes se agarran a trompadas en la escuela por comentarios en Facebook. Vieron que el Facebook o las redes sociales, esto lo viví yo como profesora, ¿no? Hace que vos no tengas ningún tipo de prejuicio y pongas cualquier cosa en los comentarios. Se vio muy bien en la campaña presidencial de Milei, inclusive en el macrismo también, porque es muy violento, y es el mensaje que baja a Estados Unidos también. O sea, la comunicación occidental, hay un trasfondo, y perdón que lo diga y por ahí molesta, tiene que ver con una cuestión política de normalización de un mundo que parecería que no tiene solución. Y hay otro camino para este mundo y para las redes sociales y para la comunicación a través de Internet. Con respecto, chiquitito, a lo que comentaba David, con el hecho de conocernos así, entre culturas que por ahí no tenemos conexión, e Internet nos facilita esto, ¿sí? Yo estaba escuchando la otra vez un informe que, a pesar de que estamos hipercomunicados, hay una gran incomunicación con los de al lado y una gran de no aceptar al otro como es, que es lo que hablo siempre, ¿no? La no aceptación de la diferencia. Y eso se exacerbó en las redes sociales, en Internet, porque se crean burbujas, ¿sí? Entonces, esas burbujas no se comunican con otras burbujas. Por ejemplo, nosotros hablamos de filosofía, te conectás con gente de filosofía, pero esa gente de filosofía que tiene un pensamiento no se comunica con otra gente que piensa distinto. El algoritmo es, que yo no manejo mucho esto, como decían los especialistas, que te comunica con la misma gente. Vos buscás de tal tema y te sale siempre sobre ese tema, porque te va buscando tu identidad. O sea, ¿qué temas vos buscás? Yo busco de biología, busco de plantas, busco de política, entonces me encamina para eso. Te están condicionando y no te están comunicando, te están cerrando al individualismo. Es al revés el proceso para mí. Para mí hay más incomunicación hoy que estamos conectados que antes, en mi época. Ahí Eve, fíjate el espacio en que estamos Pero teniendo. igual no soy especialista en este tema, ¿eh? No, Porque digo, escucho a ustedes y lo miro desde vieja, digamos, de otra época. Para mirar las aristas, lo interesante de las aristas de la tecnología es que, como decía Ale en su momento, también este es un espacio donde no nos separa, de hecho todo lo contrario, nos une en temas que por ahí un domingo en otro momento no podríamos hacerlo. Entonces también la tecnología tiene esa arista de poder, si uno tiene la iniciativa y tiene el deseo de entender, escuchar al otro, uno lo puede hacer. Entonces, es también un tema de educación de cómo usar, porque vos mencionabas que también el acceso a la tecnología del conocimiento hoy es un acceso desigual. Entonces, bueno, eso tiene que ver mucho, ¿ves? Hay jubilados, hay personas ya mayores que tienen que poner la huella o que tienen que registrarse en no sé dónde aplicación y no pueden acceder, ya sea porque no tienen la herramienta o ya sea porque no tienen el conocimiento. Entonces es un tema donde también, si lo queremos ver de esta manera, el Estado tiene un papel fundamental que ahora no, todos los estados lo están desoyendo, porque está en el marco de la privacidad y está en el marco de un sistema capitalista. El que puede tenerlo lo puede y el que no. Así como para cerrar.
Bueno, Facu, te Bueno, dejo- Samu, perdón, sí, dale. no, bueno, una cosita chiquita nomás para cerrar, ya igual ya se ha hecho la hora, ¿no? Pero es un tema que da para todo, da para un montón y bueno, podríamos hacer una parte B, como otros temas. Pero bueno, yo también ya me tengo que ir, pero bueno, los despido, pero sí, me pareció súper interesante, les agradezco por venir. La dinámica me encanta, como habíamos dicho con David. Los participantes de la hora me parece siempre súper interesante lo que tienen para comentar. Un par de cositas, un dato que va en relación a lo que decía Eve. El mundo cambia, la tecnología cada vez está más presente. En 2010 había un 30% de personas conectadas en todo el mundo y ahora hay un 70% de personas conectadas en todo el mundo. Esto es malo y bueno a mi modo de ver. Ahora voy a ser un poquito más concluyente, afirmativo, porque hay cosas que son muy buenas y otras que son malas, como bien decía Eve, como muestra el ejemplo de Roblox que decía David, como muestra el problema de la delincuencia con imágenes de inteligencia artificial, como dijo Mati la otra vez, es decir, y obviamente faltan regulaciones, hay algunas regulaciones, me parece a mí, pero faltan otras, y en ese sentido la crítica es hacia el uso que está teniendo lugar hoy en día, pero no al uso en términos de uso problemático en último caso, sino que a mí me gustaría también nombrar la producción problemática, es decir, los dueños de los medios de producción, en la medida en que producen, por ejemplo, TikTok, bajando el tiempo de los videos a la mitad, para condescender una tendencia de las personas que nunca consintieron conscientemente, valga la redundancia, y que ya sabemos que es negativa, porque afecta lo atencional mínimamente como generando un modo subóptimo de respuesta atencional para un montón de actividades que son cognitivamente muy importantes para la vida. Entonces, eso es un tema muy importante. Pero bueno, nada, y para cerrar, este tema que trae Facu está buenísimo, da para mucho, y creo que puede haber habido una virtualidad antes de las máquinas, por ejemplo, en la imaginación, por ejemplo, en el entendimiento, por ejemplo, en el recuerdo, por ejemplo, en cosas que son de repente de un universo paralelo, por así decirlo, pensable, ¿no? Si creemos que Vale. el gran Platón sigue vivo a través de sus ideas, bueno, eso es una virtualidad antes de la virtualidad también. Bueno, eso, les mando un saludo grande, Ya, se les quiere gracias, Samu. mucho y hablaremos. Ahí hacemos el cierre y después, bueno, mirarás el final, si no puedes. Dale, mándenme, por favor. Dale. Bueno, ¿y por qué no pensarlo en términos de Aristóteles, no? Materia, forma, causa eficiente, causa final. Es una buena también. Aproximación, porque siempre tendemos a pensar la virtualidad como algo separado de la realidad. Facu, te dejo el cierre para que hagas y si alguien quiere hacer un cierre, alguna reflexión final, están abiertos. Sí, qué difícil hacer un cierre porque me dejaron con más, con más preguntas. Y me quisiera responder un montón de cosas, pero gracias. En primer término, gracias a todos porque me permite como realizar, me aclara mucho más lo voy a decir así, el quilombo que tenía en la cabeza, que yo me metí solo, pero bueno. No, esto nada más. Respondiendo un poco a Mati, que me interesaba la pregunta sobre el estatus de la virtualidad, ese término, estatus. Se me ocurrió estatus porque pensaba en la alegoría de la línea de Platón, no tanto de la caverna, pero sí, ¿no? Imágenes, cosas materiales, después los entes matemáticos y allá la idea. ¿Y dónde entraría la virtualidad con ese esquema? Si ese esquema me permitiría a mí pensar en la virtualidad como un punto medio, en tanto que se manejan con imágenes, pero también hay más que imágenes en la virtualidad, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que dijeron. Así que iría por ese lado, la cuestión del estatus, ¿no? De la virtualidad. Cuando digo estatus, lo podría decir, ¿qué grado de ser tienen? Podría sacar el término estatus y decir, ¿qué grado de... Sí, ¿qué grado de verdad hay, como dijo Mati, qué grado de verdad hay en la virtualidad, ¿no? ¿Qué tipo de verdad se produce? O qué tipo de ilusión también podría plantearlo así. Así que me voy a quedar con eso. Y bueno, no sé qué más decirles. Porque si no voy a empezar a hablar de otras cosas. ¿Me podría responder sobre...? Sí. No, tranqui. Vamos a hacer así el cierre. Ahí Mati levantó la mano. Pensaba que también lo puedes gestionar desde una única realidad.
porque vas a tener un problema que tuvo Platón, que es Voy a duplicar el universo, ¿no? Voy a duplicar el mundo. y vas a tener que explicar dos mundos. Y capaz es mucho más simple que explicar uno solo con su dificultad, con su diversidad y su vorágine, digamos. Claro. Es una buena alternativa, porque por eso te decía, solemos tender a pensar que son dos mundos distintos. Y puede ser que no. No, que no. Yo me inclino más que no, que viste, pero bueno, es una inclinación. Dale, Mati. Nada, justo saqué la manito para, bueno, si querían cerrar, pero no, excelente, me parece excelente el planteo de Facu, y está bueno como ya como bajó a tierra también el esquema del título. Parece, eso, para mí, como lector de tu trabajo, me encantaría que eso de desglosar un poco el título para aquel que, como introducción, ¿no? Cuando va a entrar, la redundancia, que se encuentre con esta explicación de este gran título, ¿no? Que me parece que está muy bueno, pero contiene mucha información, e ir tomándolo también como una cuestión esquemática, ¿no? Me parece genial cómo lo planteas y tratar de buscar el grado, ¿no? Correlativo según ese esquema de la teoría de línea. Me parece muy, muy, muy bueno. Bueno, si alguien quiere hacer alguna intervención más, está abierto. Desde ya les agradecemos un domingo a esta hora y bueno, que tengan una bonita semana. No sé si alguien quiere hacer algo, decir algo. Ya estamos, listo, ya estamos, cerramos, vamos. Bueno, Chao. chicos, muchas gracias. Bueno, muchas Gracias, gracias. Paco, por el tema. No, gracias a usted. Listo, nos vemos la próxima semana. Bueno, muchachos, ahí se fue mi querido amigo. Vamos a desgrabar esto, detener.